Son los problemas del frío y las enfermedades cardiovasculares o pacientes cardiópatas. La realidad es que todos tenemos cierto grado de vasoconstricción, es decir, las arterias se contraen y levemente tenemos más presión arterial en invierno que en verano. Es decir, el frío indefectiblemente produce un poquito de elevación de la presión arterial. ¿Qué pasa con los pacientes cardiópatas o que tienen enfermedades cardiovasculares previas como hipertensión, diabetes, son sedentarios, obesos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo real es que el frío produce la misma vasoconstricción y ese paciente aumenta la presión arterial que venía parcialmente o totalmente controlada, empieza a descontrolarse. Entonces, si no se hace un chequeo, ajuste de medicación y a su vez control de factores de riesgo, probablemente ese paciente tenga mayor riesgo de varias cosas, entre ellas crisis hipertensivas, emergencias hipertensivas e infartos también. Entonces es muy importante que controlemos, rechequeemos la presión arterial en estos momentos. Por otro lado, hay otro riesgo indefectible que lo debemos tener en cuenta, que es el tema de las enfermedades respiratorias en pacientes cardiópatas. Por lo tanto, el segundo punto que vamos a ver es la vacunación de las enfermedades respiratorias. Vacuna antigripal, vacuna del COVID. Eso es importante que lo tengamos en cuenta siempre que tengamos patologías previas o que tengamos muchos factores de riesgo. Se ha visto en la población en general y particularmente en estos pacientes, nosotros participamos en un estudio con la Sociedad Argentina de Cardiología de vacuna en pacientes cardiópatas, vacuna antigripal en pacientes cardiópatas. Esto reducía la mortalidad cardiovascular. ¿Por qué? Porque los enfermos cardiópatas cuando hacen una infección respiratoria se mueren más que los pacientes que no tienen cardiopatía. Entonces, vacunarlos disminuye la chance de que se mueran por una enfermedad respiratoria. Por lo tanto, dos consejos. Uno, seguir con la actividad física habitual, abrigarse bien, mantener los hábitos de alimentación, etc. Y por otro lado, la vacunación. La vacunación en pacientes cardiópatas es fundamental. No olvidar esas dos cositas. Dos temas que tenemos que tener en cuenta son los alimentos y la actividad física en invierno. Los alimentos, por una parte, son mucho más calóricos porque en general necesitamos que sean más calentitos, llenos de calorías, llenos de grasas, por ejemplo un estofado. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos que reducir las porciones. Quizás comer lo que sea para el invierno, pero reducir las porciones. No olvidarnos de las ensaladas tampoco y de las frutas. Por otro lado, la parte de la actividad física, que en general somos más sedentarios en invierno. ¿Por qué? Porque hace frío, nos acobachamos en la casa, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que sigamos con la actividad física, ya sea en la misma casa o en el lugar que estemos habituados. Si vamos a seguir en la casa, tenemos acá dos videos. Uno de Zumba, uno de Step y muchos más. Así que les pido por favor que sigamos haciendo actividad física durante todo este invierno para evitar todos los perjuicios del sedentarismo en invierno. No te olvides de suscribirte, darle el like y en comentarios poneme todas las clases de actividad física que quieras. Vamos a intentar hacer actividad física en casa en este invierno. Nos vemos pronto.